Bonjour tout le monde, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hoy estamos aquí nuevamente para tratar de leer, o para tratar no, para leer un nuevo texto en francés. Es una noticia que ya salió el año pasado en un periódico bastante famoso en Francia que se llama Le Monde. Y vamos a estar leyendo un texto que habla sobre los operadores de teléfono y los ataques, los ciberataques, para robarle la información y los datos a las personas. Es una noticia del 15 de septiembre, si no estoy mal. Entonces, como siempre, vamos a leer el texto lento, tratando de pronunciar muy bien cada palabra, y luego vamos a hablar de pronto algunas frases, algunas expresiones, o simplemente hablar más en detalle de lo que es el texto en sí, gramaticalmente y con respecto al francés. Comencemos. Comencemos con el título. Les opérateurs télécoms, cibles privilégiées des cyberattaques, peinent à trouver la parade. Cuando hablamos en francés de les opérateurs télécoms, nos referimos a todas esas empresas que prestan el servicio de telefonía, es decir, SFR, Orange, Bouygues, Free, de pronto otros operadores también. Todo eso en francés se llama operadores, les opérateurs. Y telecom simplemente hace referencia como a las telecomunicaciones. Es como una forma corta de la palabra, telecomunicación. Y el título dice, los operadores telecom son las cibles. Ser una cible es ser un blanco. Es el blanco privilegiado de los ciberataques. Entonces simplemente es como para dar más información a la frase. Los operadores de teléfono, blancos privilegiados de los ciberataques, les queda difícil. Pen es el verbo peiner, que es como costarle a uno, algo que cuesta mucho. Pen à trouver la parade. Trouver la parade significa encontrar una solución a un ataque que a alguno le hacen, que sufre uno. Encontrar una solución o la manera de responder ese ataque se dice trouver la parade. Y decir peine à trouver la parade es como decir les queda difícil, les ha costado encontrar una solución de cómo defenderse. Luego dice, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont tous essuyé en 2024 et en 2025 les foudres de pirates informatiques qui ont exfiltré les données de millions de clients. Aquí dice Orange, SFR, Bouygues Telecom y Free, son todos los operadores, digamos que más conocidos en Francia. Se está haciendo como una lista de los operadores. Dice ont tous essuyé. Essuyer simplemente es un sinónimo de sufrir también, de sufrir. Souffert. Entonces, todas esas listas de operadores han sufrido en 2024 y 2025 les foudres de pirates informatiques. Une foudre es como cuando cae un rayo, eso, como el relámpago, como el trueno, pero acá se está refiriendo más en un contexto como un relampagazo de ataques informáticos, de piratas informáticos, algo así, como un ataque, todos han sufrido, todos han pasado por ahí. De pirates informatiques qui ont exfiltré, ese qui pues está hablando de los piratas informáticos, es un pronombre, qui ont exfiltré les données de millions de clients, que han como filtrado o han expuesto, digamos que puesto público los datos de millones de clientes. Ahora sí, pasemos al texto como tal. Ce 19 décembre 2025, des abonnés de SFR reçoivent un email préoccupant. L'opérateur les informe que certaines de leurs données personnelles ont été siphonnées dans le cadre d'une cyberattaque. Dice, este 19 de diciembre del 2025, les abonnés, es decir, los abonados, los clientes de SFR, que es uno de los operadores, reçoivent, ese es el verbo recevoir, que es recibir, acá está conjugado pues con
el pronombre il o el en plural. En este caso estamos hablando de les abonnés, des abonnés, ellos o ellas. Ellos reciben, les abonnés, los clientes reciben un email preocupante. El operador les informa que ciertos datos, es leurs données, son sus datos, los de ellos. L'opérateur les informe que certaines de leurs données, de sus datos personnels, ont été siphonnées. Être siphonné quiere decir como filtrar, algo que pasa como por un sifón, como que no hay como un bloqueo, sino que simplemente se filtra. En el contexto de un ciberataque. En español decimos un ciberataque, en francés se dice une cyberattaque, es femenino. Celle-ci a compromis un outil informatique lié à la gestion du raccordement des clients au réseau Internet fixe. La palabra celle-ci hace referencia a algo que ya se mencionó en este caso. Estamos hablando del ciberataque. Este cel es femenino. Es como decir esta de aquí o la que acabé de mencionar, celle-ci. Este ciberataque ha comprometido un útil informático, una herramienta informática que está como ligada a la gestión de la conexión de clientes a la red de Internet fija. El raccordement es como el hecho de conectar los clientes con la red de Internet fija. El resultado, entre comillas, votre nom, prénom, adresse électronique, adresse postale, référence client, ainsi que votre numéro de téléphone ont peut-être fuité, prévient le numéro 2 français des télécoms, sans préciser le nombre d'abonnés touchés. Dice, resultado, y entre comillas, su nombre, es decir, su apellido, su nombre, su dirección electrónica, el mail, la dirección física de la casa, la referencia cliente, como también ese ainsi, es como para agregar más información, como también su número de teléfono, ont peut-être fuité, quiere decir, de pronto fueron filtrados, de pronto fueron publicados. Entonces no es como seguro 100%, sino que pudo haber pasado. Ont peut-être fuité. Luego hay una coma y dice, prévient le numéro 2 français de Télécom. Literalmente dice, previene o avisa el número 2 francés de las telecomunicaciones. Aquí digamos que es una manera diferente de hablar de SFR, que es el operador del cual estamos hablando en este texto. Como dice el primer párrafo, des abonnés de SFR. Es decir, estamos hablando de SFR y sus clientes. Entonces aquí, para no volver a repetir SFR, simplemente lo dicen como otra frase y dicen esto que acabé de decir lo avisó o lo dijo el número 2 de los operadores franceses. De pronto en un ranking está del número 2 SFR. Sans préciser le nombre d'abonnés touchés, sin precisar, sin especificar el número de clientes que fueron afectados. Touché. En este caso, touché no es tocar, sino como verse afectado por algo. Ahora, el penúltimo párrafo dice, s'il se veut rassurant au sujet des données bancaires qui n'ont pas été compromises, l'opérateur au carré rouge appelle toutefois ses clients à faire preuve de la plus grande vigilance dans les jours et les semaines suivantes face au risque d'attaque frauduleuse. Después de la palabra touché, dice, s'il se veut rassurant au sujet des données bancaires, quiere decir, si él se quiere como rassurer, como tranquilo, como digamos que quiere estar tranquilo en cuanto a quiere que la gente esté tranquila en cuanto a los datos bancarios, au sujet des données bancaires, dice que entre comillas, n'ont pas été compromises, no estuvieron comprometidas. Sin embargo, dice, l'opérateur au carré rouge appelle toutefois ses clients à faire preuve de la plus grande vigilance.
Cuando hablamos de l'opérateur au carré rouge, simplemente es una nueva manera de hablar de la empresa SFR. El logo de SFR resulta que es simplemente un cuadrado rojo. Y para no volver a repetir la palabra SFR, pues dicen simplemente el operador que tiene como un logo, un cuadrado rojo, llama a sus clientes y les pide que hagan prueba de una gran vigilancia, es decir, que tengan mucho cuidado, que sean discretos con lo que comparten o digamos que de sus movimientos para evitar que más datos importantes sean filtrados. Por eso él dice appel toutefois, quiere decir como de todas maneras, sin embargo, appelle toutefois ses clients, les dice a sus clientes que faire preuve de la plus grande vigilance. Faire preuve quiere decir como procuren, como hagan, como tengan cuidado y sean muy vigilen lo que hagan. Y luego dice dans les jours et les semaines suivantes, en los días y las semanas que siguen, face au risque d'attaque frauduleuse, como que frente a este tipo de riesgos de ataques fraudulosos. Entonces, este es un texto en el que simplemente estamos hablando en presente, el título está en presente, algunas cosas que ocurrieron en el pasado, es decir, los ataques y los hackers han filtrado información. Esas son frases, son acciones muy concretas que ocurren en el pasado. Por eso tenemos que usar el passé composé, como lo usamos en la segunda frase, que dice les données personnelles ont été siphonnées, han sido como filtradas. También en otra parte del texto dice esos datos que mencionan ont peut-être fuité. Ont fuité es también como han sido filtrados. Entonces son cosas que pasaron en el pasado. Y sin embargo, el resto son frases en presente. Hay varias palabras un poco nuevas y vemos que también para evitar la repetición y decir la palabra SFR en cada momento que vamos a hablar del operador, pues simplemente buscan una manera de con otras palabras, hablar de lo mismo. Es decir, en el título y en la primera frase del texto se habla de SFR, luego ya se habla del operador número 2 francés y por último se habla del operador al cuadrado rojo o el operador que tiene el logo cuadrado rojo. Todas esas son maneras de hablar de la misma cosa. Entonces, este texto te ayuda a mirar un poco la conexión, la liaison, la manera en la que conjugamos los verbos. Recordemos siempre prestar mucha atención de qué se está hablando, es decir, si es algo masculino, femenino, plural, singular, y asimismo el verbo tiene que estar conjugado de acuerdo al número y al género de la palabra del sujeto que lo precede. Todo eso, este tipo de textos, algunas palabras que terminan con S o con E o con ES nos ayudan a darnos cuenta de ese tipo de detalles que poco a poco, cuando aprendemos en francés, hay que sensibilizarse con eso. Hay que tratar de, más que de leer, de tratar de analizar cada frase. ¿Por qué es la y no le? ¿Por qué tiene una E al final y no una S? ¿Por qué tiene tilde? ¿Por qué tiene acento? Etcétera. ¿Por qué es pasado y no presente? Todo eso tenemos que hacernos en nuestra cabeza, ese tipo de análisis para poder entender el texto más allá que una simple lectura y que cuando nosotros hablemos también podamos tener como esa lógica y poder organizar un poco mejor nuestro discurso. Entonces espero que este texto te haya ayudado a aprender un poco más. No sobra decirte que tengas mucho cuidado con tus datos personales y con lo que compartes, porque bueno, los ataques informáticos, les cyberattaques, siempre son, bueno, están a la orden del día. Entonces, ten mucho cuidado. Bonne journée à toi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et on se voit ou on s'écoute et une prochaine fois. Ciao, ciao.